Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, como siempre, para traerles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que sé que les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de uno de los actores más cotizados del momento, un galán que ha conquistado corazones en todo el mundo, y sí, ya lo adivinaron, estamos hablando de Can Yaman. Y es que nuestro querido Can ha dado un giro inesperado en su vida, una declaración que ha dejado a sus fans en shock, y todo esto gira en torno a un tema que a todos nos interesa, el matrimonio. Así que pónganse cómodos, tomen su bebida favorita, porque vamos a sumergirnos en esta noticia bomba que ha sacudido las redes sociales y que nos tiene a todos hablando de ello. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra gran familia. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un like si este vídeo les gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Sin más preámbulos, vamos a por ello. Bien, como les mencionaba al inicio, Can Yaman, nuestro querido galán turco, ha sido noticia en los últimos días por una declaración que ha dado mucho que hablar, y es que al parecer, ha expresado su opinión, bastante contundente por cierto, sobre el matrimonio. Y no es que haya dicho que se va a casar, no se emocionen tan rápido. Lo que ha hecho es básicamente dejar claro que al menos en este momento de su vida, el matrimonio no está en sus planes. Esta afirmación, lejos de pasar desapercibida, ha generado una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidoras, quienes, como sabemos, no pierden la esperanza de verlo formar una familia en algún momento. Es importante entender que Can siempre ha sido un personaje público que, si bien comparte aspectos de su vida profesional, también ha sido bastante reservado con su vida personal. No es alguien que se abra fácilmente a hablar de sus relaciones o de sus planes a futuro, y eso ha hecho que este tipo de declaraciones, cuando las hace, tengan aún más impacto. La noticia comenzó a circular en diferentes portales de noticias y redes sociales, y lo que más llamó la atención fue la forma en que Can se expresó, no fue con evasivas o con respuestas ambiguas, sino que fue bastante directo y claro en sus palabras, dejando poco espacio para la interpretación. Y esto, claro, ha generado todo un debate entre sus fans. Hay quienes lo entienden y respetan su decisión, al final, es su vida y es él quien decide cómo vivirla, y hay quienes se han sentido un poco decepcionados, pues imaginaban un futuro diferente para él. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Can? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay una declaración oficial, digamos, un comunicado de prensa formal, sino que todo parece surgir de una entrevista o un comentario que hizo en algún evento público, y que fue recogido por varios medios. Según estos reportes, Can habría expresado algo así como que el matrimonio, en este momento de su vida, no es una prioridad para él, que prefiere concentrarse en su carrera, en sus proyectos profesionales y en seguir creciendo como persona. También se ha dicho que ha manifestado que no se siente presionado por la sociedad o por las expectativas de los demás, y que quiere seguir su propio camino, a su propio ritmo. Y aquí viene la parte más interesante porque no solamente se limitó a decir que no se quiere casar, sino que al parecer, dio a entender que el matrimonio no es algo que considere necesario para ser feliz o para sentirse completo. Y esto claramente va en contra de la imagen que muchos de sus seguidores tenían de él, ese galán romántico que protagoniza telenovelas de amor y que por ende imaginaban que soñaba con casarse y tener una familia. Pero la realidad, como muchas veces ocurre, supera la ficción, y Can ha demostrado que no está dispuesto a encasillarse en ningún estereotipo. Ahora es importante tener en cuenta que esta información, como les mencionaba, proviene de diferentes medios y redes sociales, por lo que no hay una fuente oficial que lo confirme al 100%. Sin embargo, la consistencia de las declaraciones en diferentes medios ha hecho que la noticia se extienda como la pólvora y que muchos de sus seguidores empiecen a asumir que esto es cierto. Y es que cuando una figura pública como Can Yaman, que siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental, hace una declaración de este calibre, es normal que la noticia tenga un gran impacto y genere mucha conversación. De hecho, en redes sociales se ha podido ver todo tipo de reacciones. Desde comentarios de apoyo a su decisión, hasta mensajes de desilusión y sorpresa. Muchos han expresado que respetan su elección y que lo importante es que él sea feliz, mientras que otros han manifestado su tristeza, argumentando que esperaban verlo casarse en algún momento. Pero ¿por qué genera tanta conmoción la idea de que Can no quiera casarse?
Bueno, creo que en parte tiene que ver con la imagen que se ha creado alrededor de su figura. En sus telenovelas, Khan suele interpretar papeles de hombres románticos que luchan por el amor y que sueñan con formar una familia, y esto ha creado una especie de expectativa en sus fans, quienes lo idealizan y proyectan en él sus propios deseos y aspiraciones. Entonces, cuando Khan manifiesta que el matrimonio no es una prioridad en su vida, es como si esa imagen idealizada se rompiera, y eso genera sorpresa y, en algunos casos, decepción. Otro factor que puede influir es la propia concepción que tiene la sociedad sobre el matrimonio, especialmente en algunas culturas. Todavía existe la idea de que el matrimonio es el camino natural para todas las personas, especialmente para las mujeres, y se asume que si alguien no se casa es porque hay algo mal con él o con ella. Esta idea, por supuesto, es totalmente errónea y es importante que aprendamos a respetar las decisiones de cada persona, independientemente de que coincidan o no con nuestras propias creencias. Y Khan, con su declaración, nos está dando una gran lección, la de ser fiel a uno mismo y a los propios deseos, sin dejarse influir por las expectativas de los demás. Además, no podemos olvidar que la vida de Khan Yaman es muy diferente a la de muchas personas. Él es una estrella internacional, con una agenda muy apretada, viajando constantemente y trabajando en diferentes proyectos. Quizás en este momento de su vida, el matrimonio no encaja en sus planes, y eso es totalmente válido. También hay que tener en cuenta que las prioridades de las personas cambian con el tiempo, y lo que hoy no es una prioridad, mañana puede serlo. Así que no podemos descartar que en el futuro Khan cambie de opinión, o que encuentre a una persona con la que desee compartir su vida, pero por el momento, lo que él ha manifestado es que el matrimonio no es algo que le preocupe. Ahora, es interesante analizar las posibles razones que hay detrás de esta decisión. Como les mencionaba, Khan siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal, y esto podría ser un indicio de que prefiere mantener su vida privada separada de su vida profesional. También podría ser que haya tenido experiencias personales que le hayan hecho replantearse su idea sobre el matrimonio, o quizás simplemente es que nunca se ha sentido atraído por la idea de casarse. En cualquier caso, es importante que respetemos su decisión y que no intentemos proyectar nuestros propios deseos en su vida. Cada persona tiene su propio camino y es importante que aprendamos a aceptarlo. Y es que, en definitiva, lo que Khan está haciendo es romper con los estereotipos y demostrarnos que hay diferentes formas de vivir la vida y de ser feliz. No hay una fórmula única para el éxito o para la felicidad, y cada persona tiene que encontrar su propio camino. Y si el camino de Khan pasa por no casarse, pues esa es su decisión y debemos respetarla. Además, debemos recordar que el matrimonio no es garantía de felicidad, y que hay muchas personas que se casan y no son felices, y otras que no se casan y son muy felices. Lo importante es encontrar aquello que nos hace sentir plenos y realizados, y seguir ese camino, independientemente de lo que opinen los demás. La reacción de las fans, por supuesto, ha sido muy variada. En redes sociales se han podido leer todo tipo de comentarios. Algunas han expresado su tristeza, argumentando que siempre imaginaron a Khan casándose y teniendo hijos. Otras, por el contrario, han manifestado su apoyo total a su decisión, argumentando que lo importante es que él sea feliz. Y también están aquellos que han criticado su decisión, diciendo que es una actitud egoísta o que está dando un mal ejemplo. Pero como les mencionaba, es importante que cada persona respete la decisión de los demás, independientemente de que esté de acuerdo con ella o no, y es que al final, la vida de cada uno es un asunto personal, y debemos dejar que cada quien la viva a su manera. Lo que sí es cierto es que la declaración de Khan ha generado una gran reflexión sobre el tema del matrimonio, sobre las expectativas sociales y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Y creo que en este sentido Khan nos está dando una gran lección, la de no dejarnos llevar por las presiones sociales y la de seguir nuestro propio camino, sin importar lo que opinen los demás. Y esto, en un mundo tan lleno de expectativas y presiones, es un mensaje muy valioso. Ahora, más allá de la polémica que ha generado su declaración, lo que es evidente es que Khan Yaman sigue siendo una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo, y sus proyectos profesionales siguen generando mucha expectación. Así que, independientemente de que se case o no, de si tiene pareja o no, Khan sigue siendo un gran actor y una gran persona, y eso es lo que importa. Y es que, en definitiva, lo que realmente importa es que las personas sean felices, independientemente de si se ajustan o no a las expectativas de la sociedad.
Y si Khan es feliz sin casarse, pues esa es su decisión y debemos respetarla. Ahora, es importante aclarar que esta noticia no significa que Khan se haya cerrado por completo al amor o que haya decidido vivir soltero para siempre. Lo que ha dicho es que en este momento de su vida, el matrimonio no es una prioridad para él, y eso es totalmente válido. Así que no hay que descartar que en el futuro cambie de opinión y que encuentre a una persona con la que desee compartir su vida, pero por el momento, esa no es su prioridad. Y también es importante recordar que la vida sentimental de Khan es un asunto suyo, y que no tenemos derecho a meternos en ella ni a juzgar sus decisiones. Nuestro papel como fans es apoyar su carrera y respetar su vida personal, independientemente de que estemos o no de acuerdo con sus decisiones. Así que en lugar de criticar o de juzgar, lo mejor es que le deseemos lo mejor y que respetemos su espacio y su privacidad. Y es que al final Khan es una persona como cualquiera, con sus propios deseos, sus propias aspiraciones y sus propias decisiones. Y como tal, merece respeto y comprensión. Y en este caso su decisión de no casarse es tan válida como la de cualquier otra persona que decida casarse. Así que en lugar de generar polémicas o debates innecesarios, lo mejor es que aprendamos a respetar las decisiones de los demás y que cada quien viva su vida como le haga feliz. Y si el tema del matrimonio no es algo que le preocupe a Khan, pues esa es su decisión y debemos respetarla. Y eso es todo, amigos, espero que les haya gustado este vídeo, y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan interesante y actual. En resumen, hoy hemos hablado sobre la polémica declaración de Khan Yaman acerca del matrimonio, una noticia que ha dejado a sus fans en shock y que ha generado un gran debate en redes sociales. Hemos analizado las posibles razones detrás de su decisión, así como las diferentes reacciones de sus seguidores, y hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es respetar la decisión de cada persona y dejar que cada quien viva su vida a su manera. También hemos reflexionado sobre las expectativas sociales y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, sin dejarnos influir por lo que opinen los demás. Y en definitiva, la noticia de que Khan no quiere casarse es un recordatorio de que hay muchas formas de ser feliz y de vivir la vida, y que cada persona tiene que encontrar su propio camino. Quiero agradecerles de corazón por llegar hasta el final del vídeo, su apoyo es fundamental para nosotros. Espero que esta información les haya parecido interesante y que les haya dado mucho que pensar. Como siempre, me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, ya sea que estén de acuerdo o no con la decisión de Khan, o que tengan alguna otra reflexión sobre el matrimonio. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a seguir creando contenido interesante para ustedes. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, y por supuesto compártanlo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta noticia y se unan a la conversación. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo, recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Los invito a que sigan formando parte de esta gran comunidad y que sigan acompañándonos en todas nuestras aventuras. Muchas gracias una vez más por su apoyo y por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.